Tres. Ya. Buenos días con todos. Continuando con el programa de capacitaciones, damos pase al doctor Manuel Jesús Loaiza Alarico, quien nos va a hablar del Reglamento Sanitario Internacional. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de estas capacitaciones es prevenir a nuestro personal sobre los riesgos sanitarios públicos y saber cómo tenemos que responder a ellos. Doctor Loaiza, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación y siempre felicitando por las acciones que van haciendo a nivel del país. Vamos a presentar el tema de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. Voy a apagar la cámara para poder mejorar la señal, que está un poco baja. Voy a presentar a compartir. Ok. ¿Listo? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Okay. Listo, muy bien. Entonces, iniciaremos un recorrido rápido sobre el Reglamento Sanitario Internacional, más conocido como RSI. Y es importante porque esto dan las pautas y las normas sobre lo que es el manejo de las acciones que se deben dar cuando existe una enfermedad emergente que genera daño a la población y al mundo, como han sido las pandemias que ustedes conocen en la última por COVID-19. Entonces, hablaremos un poco de, miren, estas enfermedades que van apareciendo en el mundo, ébola, peste, por ejemplo, ¿no? Meningitis, lo que es antrax, viruela, influenza aviar H5N1, Marburg, amenazas pandémicas como chikungunya o tuberculosis extremadamente resistente, han generado que las poblaciones tengan un proceso de crisis sanitaria que no solamente queda en el país, sino que se va expandiendo a otros países de un continente inicialmente y luego otro, generándose una alerta sanitaria mundial. Alrededor de estas enfermedades que han ido apareciendo de forma paulatina, que últimamente son zoonosis, es decir, las últimas pandemias están asociadas a enfermedades con animales, por lo cual también se cree que las próximas pandemias sean de esa manera, ¿no? Tanto aves como murciélagos han ido de una manera conviviendo con los humanos y los virus están adaptando a la población humana con la finalidad de sobrevivir, generando mutaciones y generando un nuevo virus que al ser todos susceptibles, todos nos podemos enfermar. Ante esta situación de eventos que han habido de enfermedades, como ven ustedes ahí, comenzaron en el año 95 a formarse estrategias, por ejemplo, como reuniones para identificar estos procesos de enfermedades como el SAIDE. En el año 95-96 una coordinación internacional para ver todo lo que son brotes y su repercusión. Luego el año 98, un poco que se hizo una red, ¿no? Subregionales para que cada región que tiene condiciones sociales, económicas, geográficas diferentes, informen de las enfermedades que son prevalentes, de cómo están estas y que este sistema permite identificar enfermedades que tengan potencial epidémico de expandirse. El 2001 ya hubo un tema un poco más macro de seguridad sanitaria mundial, que no solo incluye al tema de un brote epidémico, ¿no? Sino que incluye la respuesta nacional y muchas veces de ellos incluyen diversas respuestas, por ejemplo, como los puntos de entrada, que tienen que ver con el comercio, con el turismo, y cómo hacer para identificar estas personas que pueden ingresar y traer enfermedad. A partir de este grupo, de forma global de lo que es brotes, que se llama el GOAR, que lo manejaba la OMS y que tenía como punto focal en las regiones, identificar estos brotes, qué se están haciendo y cómo poder evitar que se expandan. De esto sale la propuesta de hacer un documento que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, que a través de consultas regionales del 2003, un grupo de trabajo el 2004, y el 2005 se crea un grupo de trabajo ¿para qué? Para organizar la documentación de los países, de identificar qué partes va a tener este reglamento
y que sea vinculante a un compromiso que el país asume como parte, ¿no es cierto?, de este grupo de la OMS en la cual estamos adscritos los países, que sea vinculante a las acciones que hacemos. Entonces, es así que la adopción del LCI 2005 realmente es el inicio de un nuevo proceso, sobre todo homogéneo en la respuesta, en la transparencia y la comunicación, para poder identificar enfermedades a tiempo. ¿No? Miren, por ejemplo, ahora con el tema de la globalización, esa enfermedad que estaba tan lejos en Wuhan, en enero del año, ¿no es cierto?, 99, año 2000, perdón, en poco tiempo, en casi 2 meses, el 6 de marzo, se tuvo un caso en Perú, ¿no? Entonces, esto permite también que las enfermedades viajen mucho más rápido que antes. Y esto han tenido algunos cambios. Recuerden que cada año en la OMS hay una reunión anual donde van todos los ministros de los países o los equipos de gestión que designen y se toman decisiones globales a través de votación, porque cada país tiene voz y voto para decidir algunas estrategias. Y este reglamento fue validado y aprobado el año 2007 por los países vinculantes, donde la implementación era voluntaria, ¿no? ¿Qué significa voluntaria? Que lo iban a hacer de medida y de acuerdo a las posibilidades que llevan trabajando en este proceso. Entonces, así este reglamento ya ha ido fundamentándose. En algunos países se ha fortalecido más que en otros y muchos de ellos se han fortalecido a raíz de epidemias que han causado mucha mortalidad, ¿no?, y letalidad en los países que están preparados. El principio de la revisión de este RCI era ampliar, por ejemplo, la notificación del cólera, de peste y fiebre amarilla. Recuerden que estas enfermedades son enfermedades que han creado bastantes epidemias, no solamente actualmente, sino desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Cólera por el virus cholerae, la peste, conocida por la transmisión en la pulga, y la fiebre amarilla por el Aedes. Son enfermedades que ha habido y se han expandido rápidamente y son letales. Si bien es cierto, cólera y peste son bacterias, la fiebre amarilla es un virus, entonces necesitan otras formas de tratamiento. También incluye el uso de información de otras fuentes, además de los otros miembros. Por ejemplo, no solamente tener información de uno, sino buscar diferentes mecanismos de información con la final de identificar, estar preparados y crear estrategias de prevención y control. Proporcionar un marco legal para las actividades actuales de la OMS, ¿no es cierto?, para epidemias. ¿Cuándo es una epidemia? ¿Cuándo es un brote? ¿Cuándo es una epidemia? ¿Cuándo es una pandemia? ¿Cuándo interactuar? ¿Cuándo realmente dar la respuesta, el aporte? Son parte de la comunicación que tiene que haber. Y actualizar las medidas de rutina en puertos de entrada y salida durante los viajes, ¿no? Estamos hablando de puntos terrestres, puntos aéreos y puntos marinos. ¿Por qué importante? Porque son puntos de entrada, es nuestro escudo sanitario que tenemos que estar vigilando, por lo menos que ingresen personas y si tienen algún daño, alguna enfermedad, algún signo o síntoma, no se informen para poder hacer las actividades correspondientes. Ya que recuerden que en la globalización no solo viajan las personas, también viajan las enfermedades y también bajan a veces algunos vectores, ¿no? Como ocurrió en un vuelo de África a París y una persona se contagió con malaria y no sabían cómo, era que el vector vino en el avión y estaba contaminado y le produjo la enfermedad. La pregunta es, ¿por qué tener RCI? ¿Por qué es importante este reglamento? ¿No? Uno, porque hay eventos graves, inusuales, que son inevitables, que uno no lo quiere, pero van a aparecer, y necesitamos tener una respuesta. Necesitamos tener capacidades instaladas para poder desarrollar este proceso. El otro es la globalización. Es un problema, es un lugar, es una preocupación para todos tener enfermedades que generan problemas en la economía, en el turismo, en la misma población, ¿no?, que hemos estado todos encerrados en las casas para evitar el contagio. Y todos estos son cambios que pueden generar eh, daños económicos al país y que finalmente conlleva una crisis económica. Otro es un código de conducta que protege contra la diseminación de riesgos de salud pública y el uso de restricciones desnecesarias.
y excesivas al tráfico y comercio con propósitos de salud pública, ¿no? Entonces son estos, ¿por qué la importancia del RCI? Han visto que en las portadas de Time o Newsweek, a través cuando apareció el SARS, se vio importante por qué realmente el RCI podría permanecer o permitir establecer una estructura formal en el desarrollo de estrategias nacionales y globales. Como saben, este reglamento sanitario internacional fue aprobado en un contexto de la OMS en Ginebra y fue a raíz de lo que hemos estado comentando, ¿no? Enfermedades como ébola, la peste, el carbón, Nipah, SARS, y también algunas enfermedades como por ejemplo no solamente temas de tipo biológico, sino por ejemplo radiológico, ¿no? Como Chernobyl o otras sustancias químicas que también son parte de las competencias que se deben elaborar en el marco del RCI. Dentro de este reglamento, recuerden que el reglamento ya tenía una versión antigua, el año 69, pero que no era muy utilizado porque no era, digamos, homogéneo ni fue por todos aprobados. Entonces, en el artículo 2 de este reglamento tiene por finalidad prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esta propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública que sea proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo interferencias innecesarias con el tráfico y comercio internacional, ¿no? Uno de los puntos que muchos han criticado del reglamento es el tema de por qué los países decidieron cerrar las fronteras y los vuelos, cuando en muchos de los casos no era suficientemente lo correcto. O se realizó a unos temas de estigmatización, ¿no? Cuando decían la mutación sudafricana, la mutación británica. Entonces, Estados Unidos cerró los aeropuertos para los ciudadanos de esos países. Es por eso que dentro de la pandemia se decidió ya no llamar la variante del país, sino darle un nombre, en este caso al alfabeto griego, para evitar esta discriminación que se hacían con los ciudadanos que venían de esos países, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo que se hace es cambiar un poco el paradigma que se tenía en el 69 al 2005, y de 3 enfermedades a todos los riesgos, cualquiera sea su origen o procedencia, se tenía que realizar la intervención. Por ejemplo, se miraba antes solamente fiebre amarilla, peste, ahora se tiene también otras enfermedades que tienen que hacerse vigilancia. Del control de las fronteras a la contención en el foco. Es decir, un poco ya darle un panorama mucho más estricto de la atención en las capacidades básicas que deben tener los países. Llámese capacidades de laboratorio, capacidades de vigilancia epidemiológica, de respuesta a la salud, capacidades, por ejemplo, el tema de la respuesta a eventos químicos, ¿no? O radioactivos que pueden originar. Es un concepto mucho más amplio de la salud, así como la seguridad alimentaria, por ejemplo. Y de medidas de salud pública predefinidas a una respuesta adaptada, ¿no? Es decir, que sea una respuesta consolidada con preparación de expertos que permitan que países tengan una capacidad. El Estado debe prever, es por eso que el RCI no solamente está a nivel del establecimiento, sino que también del país, sino que a nivel de todos los sectores que están trabajando. Y para este eslabón que tenemos, como ven ustedes ahí, tenemos algunos elementos importantes, como es el marco operacional del RCI, dónde funciona y cómo funciona. Los países que tienen este marco en la PCM, por ejemplo, o niveles altos del gobierno, funcionan mucho mejor que en lugares donde están en los ministerios solos, porque no tienen la llegada con otros ministerios.
nacionales que tienen que desarrollarse, el Sistema Mundial de Alerta y Respuesta y los requerimientos importantes. Ok, una pregunta, ¿están viendo mi pantalla? Pues yo la veo borrosa. ¿Ven mi pantalla? Sí se ve bien. Ah, ok, listo, gracias. Sí se ve la pantalla. Ya, muchas gracias. Ok, entonces continuamos. Entonces, vamos a hablar de este marco operacional del RCI. Este marco operacional tiene que ver con una respuesta organizada que va desde la OMS, ¿no?, que está en Ginebra, y que tiene que ver, uno, con las funciones que tiene el director general, el punto de contacto de RCI, las regiones. Recuerden que OMS tiene filiales, ¿no? Y una filial en las Américas se llama OPS, hay una filial en Europa, en África, en Asia y en Oceanía. De manera que estos se forman de esa manera. Ahora tenemos también que ver en esta función los centros regionales de enlace y el funcionamiento de estas que se van desarrollando tiene que ver con las capacidades básicas nacionales, el sistema de vigilancia y respuesta en puntos de entrada. Es así que en este proceso lo que tenemos que hacer es ver, por ejemplo, determinar la emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que se llama ESPI, ¿no? Esa palabra ESPI es emergencia de salud pública de importancia internacional, significa cuando una enfermedad ya sobrepasó los niveles de la capacidad nacional, regional, continental, que hace que el OMS diga que es una enfermedad o una pandemia, por ejemplo. Para estos puntos hay un comité de emergencia, un comité de examen de las evaluaciones que tienen y una lista de expertos a nivel mundial en cada área que dan los consejos y orientaciones para que el director tomen esa decisión, ¿no? De cuando lo dicen ya implica que ha sido reconocida como una enfermedad con riesgo potencial epidémico. En cuanto a los puntos de contacto, tiene que ver con la accesibilidad en todo momento a la información, ser un canal primario para comunicación. Dentro de los puntos de contacto existen los centros o los puntos focales en cada país que tienen que ver con esta comunicación rápida, directa, de información concreta, útil para poder la incidencia de los casos, la tasa de positividad, la letalidad que existe, ¿no? Porque uno por eso ve la magnitud de la virulencia, la patogenicidad de la enfermedad que está pasando. Y sobre todo activar la evaluación de la OMS y el sistema de respuesta. Es un tema importante que se está trabajando. La accesibilidad en todo momento con la OMS es importante dentro de la difusión de información a nivel nacional y la consolidación de información también es un punto importante. Dentro de estos tenemos que ver dentro del punto de contacto que tenemos, ¿no es cierto? Y centro de enlace, que es el punto de país. Existen 4 momentos importantes que están dentro de los artículos también del RCI, que son el marco operacional, que es notificación, la consulta, el informe y la verificación. Ya que muchos países podrían colocar esto como un proceso de una alerta, cuando realmente no lo es. Entonces se hace una reevaluación del proceso para determinar si se va a dar o no emergencia que se declara en algunos países. Perdón. Ahora, esta relación del centro de enlace tiene que darse con la respuesta con otros ministerios y sectores, de manera que hay capacidades básicas nacionales de los sistemas de vigilancia y respuesta que están incluidos en este proceso. Entonces, es importante que estas capacidades básicas nacionales se puedan incorporar y realizar de forma concreta. Ahora, hay 5 cambios clave para el nuevo RCI. Estos nuevos cambios significan que hay que ver la notificación,
los centros nacionales de enlace, la definición de capacidades esenciales, las medidas recomendadas y el asesoramiento externo con respecto al RCI. La notificación tiene que ver con cómo notificamos la emergencia, ¿no? Está vinculado al mecanismo establecido para las acciones, los centros de enlace, cómo están funcionando para fines de notificación e información de forma oportuna, rápida, con datos que permiten tomar decisiones. La definición de capacidades esenciales, que es la vigilancia y respuesta, que es muy importante. Las medidas recomendadas para los riesgos de emergencia, de salud pública, de importancia internacional y nacional, y el asesoramiento externo, que es parte del apoyo en el fortalecimiento y crecimiento de estos centros nacionales de enlace que se tienen y que se están desarrollando. Ahora, la palabra es que vigilar, ¿no? ¿Qué debemos vigilar en general en los países de estos eventos con posibilidades de constituirse un problema de salud pública de importancia nacional o internacional, incluidos los que tengan causas o orígenes desconocidos, ¿no? Sobre todo enfermedades que van apareciendo y que se presentan de forma desconocida. Ahora, estas enfermedades evaluadas tenemos que ver mediante lo que se llama el anexo número 2. El anexo número 2 tiene que ver qué enfermedades evaluadas por el instrumento de decisión tenemos. La notificación obligatoria en un caso que se dé, hay que notificarlo, con enfermedades como peste, como fiebre amarilla, como cólera o otra enfermedad respiratoria se deben notificar, ya que estas son un evento potencial epidémico, ¿no? De importancia que puede generar más casos. Este ha sido un algoritmo que ya muchas veces lo conocen, que es el anexo 2, y notificar el evento bajo reglamento central internacional, ¿no es cierto? Informando si realmente considera el país que es un evento que puede generar un daño. Estas enfermedades eventuales que tenemos, como cólera, peste neumónica, fiebre amarilla, fiebre hemorrágicas, u otras deben notificarse dentro de este algoritmo, y también a otras obligatorias, como son viruela, poliomielitis por poliovirus salvaje, influenza humana por nuevos serotipos SARS, son procesos que se pueden dar y tenemos que notificar. Lo importante es identificar, puede ser que no sea realmente un caso de suma importancia, pero al notificar ya tenemos la alerta y vamos vigilando y monitorizando la incidencia de casos para ver también la rapidez que se propagan. De manera que si se va autolimitando, no habría mucho problema, pues una respuesta nacional. Entonces, el abordaje de eventos de emergencia tiene que ver con 4 puntos que vemos acá a nivel mundial, con la detección, con la verificación, el análisis de riesgo de esa enfermedad y la respuesta que se tiene que dar, ¿no? Ahora, títulos para el RCI. Un ratito, por favor.
Bien, entonces dentro de los títulos del RCI que tenemos como reglamento hay 10 títulos. El primero es la definición de finalidad, alcance, principios y autoridades responsables. El 2 es la información y respuesta de salud pública. El 3 son recomendaciones que se tienen de este proceso. El 4, miren, es solamente puntos de entrada, ¿no? Ahí tienen que ver con puntos terrestres, marítimos y aéreos. El 5, medidas de salud pública. Ya son las medidas que pasaría cuando hay un paciente que encontramos en la enfermedad, si tiene cómo notificamos, dónde notificamos, cuáles son los procedimientos, los documentos sanitarios importantes que se necesitan para poder desarrollar este proceso, por ejemplo. Luego tenemos también el título número 7, que son las tasas sanitarias y cómo es este proceso en los países, qué nos recomiendan, qué debemos hacer, ya que muchas veces tomamos decisiones que son autónomas, pero cierto que no van con un marco que ya tenemos como país adscrito a este RCI. Luego el capítulo 8 son disposiciones generales, algunos puntos. El 9 son las listas de expertos del RCI, los comités de emergencia y comité de examen. Y el título 10 es las disposiciones finales. De estos títulos que tenemos, vamos a ver solamente algunos en general, como el artículo 5, donde tiene que ver con lo que hablamos, si ven ustedes, es acerca de la salud pública, ¿no es cierto? Y estas medidas que tienen que ver con la vigilancia, tienen que ver con la identificación de enfermedades. Cuando uno tiene un sistema de vigilancia epidemiológica, lo que hace es detectar, cuando encuentra una enfermedad, signos y síntomas, que es un síndrome, notifica la enfermedad, activa la vigilancia, se activa el tema de lo que es alerta-respuesta, se toman muestras de sangre, orina u otro, y con eso identificamos, ¿no es cierto?, un nuevo caso, y a partir de ahí comenzamos a ver si es positivo o negativo y qué hacemos con ese caso. Si hay más casos, comenzamos a hacer la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de casos y búsqueda de estos. Asimismo, después que se ha comunicado, lo que se hace es activar este algoritmo que les comentaba, ¿no es cierto?, el algoritmo número 2, y de acuerdo a eso se coloca si es que realmente hay 4 preguntas que responder. Si de las 4, 2 son positivas, si genera un daño a la economía, si incluye daño a la población, esta va a generar finalmente un proceso de afectación que conllevaría a que tengamos que tomar una medida más drástica y remitimos nosotros recién ahí a OMS, en caso a la OPS, para poder identificar qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué acciones tenemos que comenzar a dar para poder mitigar lo que puede ocurrir? Incluye lo que es la preparación de la respuesta, ¿no es cierto?, a esta situación, es decir, camas UCI, por ejemplo, tener los diferentes equipos de respuesta, equipamiento, EPP, por ejemplo, que es importante poder tener y poder desarrollar. Asimismo, en el artículo 6, que es notificación, que tiene que ver con los eventos que se produzcan en el territorio, hay un instrumento de decisión que tiene que ver con la respuesta de los centros de enlace, ¿no es cierto? Y que dentro de las 24 horas tienen que dar una información rápida, sobre todo para poder informar y determinar las características de esta enfermedad que está apareciendo o que puede generar un daño a la población. Esta planificación es muy importante porque aquí implica de que tienen que ser transparentes en la notificación, ¿no? Caso que se estaba cuestionando en el tema de lo que es el COVID, porque ya China no tuvo los casos en enero. Los casos comenzaron en el 2019 en diciembre. Entonces, como que hubo un poco de no información suficiente para tomar decisiones. Entonces,
La notificación es vital en la transparencia de la información, ya que esto va a permitir detectar tempranamente, alertar a los países de que existe un agente patógeno de riesgo de capacidad mundial de expansión. Asimismo, cuando ya se notifica de un evento, es importante tener sobre todo las definiciones de casos, los resultados del laboratorio, el origen y tipo de riesgo, el número de casos y las defunciones y condiciones que influyen en la propagación de la enfermedad, ¿no? Saber qué factores son los que predominan, qué grupo es la enfermedad que puede estar afectado. Eso es muy importante. Buen día, ¿cómo están? No sé si el doctor Manuel tiene todo listo para poder iniciar. Ahora, el artículo 7, que tiene que ver con la notificación de información durante eventos imprevistos inusuales, también es importante, ya que esto tiene que ver cómo está organizado el país cuando ocurre la presencia de una enfermedad en procesos que que no son usuales tenerlos, que pueden aparecer como un paciente que llega en una aeronave, en un lugar, y de pronto genera una enfermedad. También es importante esta notificación. Ahora, dentro de las capacidades básicas nacionales que estuvimos conversando, son importantes por un respaldo a nivel nacional para la aplicación e implementación, respaldo político, coordinación de seguridad, funciones operativas que son importantes en este marco con el centro de enlace. Es una dosis y creo que sí, los países fueron implementando que tienen que ver con la presencia de implementación de estrategias en vigilancia, laboratorio, en seguimiento y también con los puntos de entrada. Entonces se fueron activando estas medidas y lo que iniciaron los países fue darle otra mirada con una respuesta mucho más organizada con el marco del RCI. Estas funciones importantes que están acá son las que ustedes pueden ver. Legislación nacional y política y financiamiento importante para el funcionamiento, coordinación y comunicación de los centros de enlace, la vigilancia epidemiológica, la respuesta, la preparación, la comunicación de riesgo, los recursos humanos suficientes, laboratorio, puntos de entrada, riesgos zoonóticos, inocuidad de alimentos, que era otro componente que también se estableció, emergencias químicas y emergencias radiológicas, ¿no? Estos componentes han ido articulando y procesando de esta manera para complementar lo que son las capacidades básicas en el marco del RCI. Se hizo una evaluación rápida en el año 1917 y lo que más o lo que menos se avanzó fueron todo lo que son emergencias químicas y radiológicas, por ejemplo, ¿no? Que eran una de las debilidades de los países porque no los consideraban como un evento crítico cuando esto lo que ocurre en el mundo, como Chernobyl, el proceso pueden originar cambios importantes.
Igual también dentro de lo que es el informe anual de los estados, claramente se observa el incremento o la mejora de los países, sobre todo hay algunos que notifican menos, como los del Caribe, ¿no? O otros en Sudamérica, sus sistemas de vigilancia y respuesta en cada país. Todo comenzó este problema con el ébola, ¿no es cierto? Cuando se inició el proceso para la aparición de la enfermedad. Y cómo la respuesta al inicio no fue tan buena, logrando que se logre expandir, convirtiéndose en una amenaza mundial. Este proceso logró a que tengamos que hacer una preparación multiriesgo, ¿no? Es decir, nos preparamos ante un evento, pero aparece otro. Entonces, los planes cambian. ¿Por qué no hacer un plan mejor multiamenaza, es decir, cualquier evento, que sean multibiológicos, multiquímicos, ¿no? De manera que tengamos un background mucho más amplio para poder responder. También se vio que había mucha dependencia y excesiva confianza en el tamizaje de los puntos de entrada. Pensamos que era muy sencillo, pero tienen ciertas complicaciones que se tienen que hacer. La comunicación fomentada por el miedo institucional, público, ante una enfermedad. Cómo llenar la brecha entre técnicos y políticos, un duro debate, ¿no? Porque había muchos temas políticos en no comentar, no decir las cosas con transparencia, genera muchos problemas. Y esto ocurre en las pandemias, ¿no? Las fases de comunicación de riesgo, lo que origina son finalmente tomar decisiones inadecuadas. Las capacidades de vigilancia tienen que ver con las capacidades y respuesta a nivel de la comunidad, a nivel primario de respuesta, detectar estos eventos elevados de morbidad y mortalidad que a veces encontramos en la vigilancia epidemiológica y comunicar de inmediato, ¿no? Eso es un punto muy importante. En los meses intermedios, confirmar y evaluar eventos notificados y apoyar medidas de control, la duración de las 48 horas y notificación al centro de enlace, y una respuesta rápida de 24 horas que implica determinar medidas de control, prestar apoyo especializado, facilitar el enlace operativo y establecer y aplicar y mantener un plan nacional de respuesta. ¿Qué significa? Equipos multidisciplinarios de respuesta para la revisión, evaluación, prevención y control de daños que se puedan dar. Entonces, la detección de la alerta tiene que ser a través de un sistema laboratorial, de un sistema de vigilancia sanitario veterinaria como SENASA, por ejemplo, vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos, los servicios de salud, los rumores y los sistemas nacionales hacen detectar una emergencia o una alerta. Esta se debe verificar para realmente si es cierto y la magnitud del daño que se produce. Una respuesta que tiene que estar, ver las medidas de salud pública, servicios de atención a las personas, un sistema nacional de emergencias y finalmente notificar tanto a las autoridades como al público a través de una comunicación eficiente y la OMS para ir monitorizando el avance en el país. Los tiempos de notificación son bastante rápidos, de evaluación de riesgo a las 48 horas. Son informes que máximo son 2 hojas, no son informes kilométricos, sino son muy concretos. ¿Qué cosa tienen? ¿Qué están haciendo? Y si tienen solicitud de apoyo. Si necesitan un apoyo, se conforma un equipo y la OPS-OMS envía un equipo de expertos para poder apoyar en la respuesta, ¿no? Notificación en 24 horas a partir de la identificación de la ESPI, notificación en 24 horas con potencial para otro país y respuesta a 24 horas sobre verificación de eventos en salud, ¿no? De manera que ir viendo cómo están las tendencias de casos. Si hoy día había 5, mañana hay 40 y después hay 200, tiene un riesgo potencial elevado. El virus es contagioso y hay que tomar medidas de prevención y control para seguir evitando y hacer un cerco epidemiológico. El centro de enlace es un espacio físico que también permite la comunicación interna, y no solamente con el sector salud, sino con sectores especializados como los medios y la población. Recuerden que estos tienen por función un poco ver las medidas de control, definiciones de casos, las normas de infecciones, ¿no es cierto? Tener alertas y concientización, tamizaje, manejo en vuelos, o sea, un poco dar la orientación a los otros puntos que sean como un centro que maneja la información, pero también retroalimenta los diversos puntos de la red. Existe un proceso de manejo colectivo de eventos y riesgos
dentro del RCI define un proceso de manejo de riesgo a los Estados miembros que trabajan conjuntamente, ¿no? Y por medio del OPE para el manejo colectivo de amenazas. Y tiene que ver con este sistema a través de la detección, verificación, evaluación, informar y cooperación técnica, que es cuando ya los países necesitan apoyo y mandan un requerimiento para que la OPS con el equipo de expertos pueda apoyar a la respuesta cuando sale más allá de las capacidades nacionales. ¿Qué tienen que hacer los países con las capacidades básicas? Tienen que un poco implementar lo que es el centro de enlace para una comunicación efectiva. Hay que hacer planes nacionales de evaluación y capacidades existentes operativas, programa de laboratorio, diagnóstico confiable, unidades de vigilancia y respuesta, detección temprana, investigación de campo rápido y un manejo apropiado de estos para tener una buena respuesta en el proceso, ¿no? En este anexo están las capacidades básicas necesarias para las tareas de vigilancia y respuesta que ya están escritas y que son las pautas para uno pueda aplicarlas en cada país. Asimismo, tiene que ver que tienen que ser los países puntos de entrada, ¿no? En todo momento, acceso a los servicios, transporte de viajeros enfermos, la inspección de medios de transporte, el control de vectores seguros, que muy bien lo hacen lo hace el doctor Rigoberto Robles y su equipo, ¿no? Igual van trabajando en la sanidad aérea, marítima, hacen trabajo importante en hacer estos procedimientos, tener plan de contingencia, arreglos para aislamiento, espacio para entrevistas que se tienen que dar cuando buscamos los posibles contactos. En cuanto a la respuesta, el alcance, son tres tipos de comunicación. La primera, la que llamo la gatillo, la disparadora, el anexo 2, donde dice es un evento que tenemos que notificar, va más allá del país o no. Luego la consulta para ver si realmente es un evento que está creciendo. Y luego el informe, ¿no? Que evidencia la importación, exportación de casos a otros países vecinos y que se vuelve en un riesgo ya de salud pública internacional. Y el otro es la suerte de comprobación de información, fuentes no oficiales para confirmar o descartar la magnitud del evento que se va a dar. El secretariado de la OPS tiene que ver con este equipo de respuesta para salud pública, sobre todo identificación, evaluación, cooperación, diseminación de la información con los demás países y recomendaciones, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué medicamentos utilizar? ¿Qué pruebas tomar? Las definiciones de que permitan, sobre todo, controlar la extensión rápida de los pacientes que tienen la enfermedad. Los puntos de contacto, oficinas regionales, están 24/7, funcionan todo el año, recibir comunicaciones, son conductos de comunicación entre países, como ocurre con Perú con otros países cuando llegan personas con enfermedades, se notifican a través de este centro de enlace, ¿no? Para la evaluación de riesgo es importante otros informes, en el artículo 9, OMS podrá tomar en cuenta informes procedentes de fuentes distintas para obtener verificación, no solamente de fuentes formales, sino también informales, que de alguna manera permiten tener una idea de lo que sucede, como decía, lo importante es la magnitud y la tendencia de los casos. Desafíos para este RCI: el fortalecimiento de capacidades nacionales en alerta y respuesta a amenazas de salud pública agudas, mantener sólidas las capacidades específicas que son importantes para la respuesta, que significa equipos que identifiquen, que sus procedimientos sean estándares, ¿no? ¿No es cierto? Que tengan, por ejemplo, equipo EPP para hacer las intervenciones suficientemente. Cuando hay una persona que tiene algún daño o una enfermedad, identificarla, aislarla y tomar las medidas corrientes para evitar el contagio, y una alerta y respuesta internacional en tiempo real, rápida y efectiva ante epidemias u otros riesgos de salud pública, incluidas en las emergencias de salud pública de importancia internacional. Entonces acá estamos, para la protección del RCI se necesita para los países en desarrollo que están susceptibles de poder tener enfermedades, también países desarrollados que también pueden tener enfermedades, como el caso, por ejemplo, la viruela del mono, ¿no? Está ocurriendo en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, la idea es que esto no se difunda más rápidamente. La infraestructura de la industria es importante, la protección contra las emergencias de salud pública, las restricciones innecesarias para viajes y comercio, la vigilancia y respuesta epidémica nacional e internacional, medidas o preventivas pertinentes.
Entonces, el evento de salud pública de importancia internacional ESPI, en el artículo 1 dice que es un evento extraordinario que de conformidad con el presente reglamento se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados, la propagación internacional y podría exigir una respuesta internacional. Por ejemplo, acá tenemos, según el comité, algunas emergencias de ESPI, ¿no? Como la pandemia H1N1, la polio, el ébola, el Zika. Y otras enfermedades como el MERS, por ejemplo, la fiebre amarilla, no fueron considerados ESPI porque no llegan a la magnitud continental, ¿no? Llegan solamente regional, como el MERS producido también por un coronavirus en Arabia Saudita, el MERS-CoV, pero que no fue más allá del país, sino salió porque justamente los que contienen los dromedarios. Y estos existen solamente en estos países. Bien, y para finalizar con los puntos de entrada, son importantes los puntos de entrada, la prevención y control, la alerta temprana y la respuesta. La prevención y control es la contención de riesgos en salud pública conocidos, que hace controles sanitarios de rutina en los puntos de entrada y medios de transporte, la detección y respuesta de eventos inusuales, ¿no es cierto? La integración de los mecanismos de la vigilancia y respuesta nacionales, bueno, con tema de puertos, aeropuertos, y la respuesta a emergencias, activación de planes y contingencias para adoptar medidas de control. Son un punto importante que esto se articule en programas de inspección e implementación de control. O sea, la idea es tener un plan de cuando uno hace una inspección, qué procedimientos debe seguir para evitar contagiarse y poder identificar un riesgo. Entonces, los puntos de entrada están dentro también del artículo del RCI, como pueden ver ustedes, para el tema de puertos y aeropuertos designados, certificados, está el artículo 20. Para el tema de todos los puntos de entrada, hay una serie de artículos del artículo 4, 5, 14, entre otros, que dicen las pautas que se deben hacer. Los puertos autorizados también, certificado de sanidad a bordo, por ejemplo, cosa que hace muy frecuentemente el artículo 20, y puertos y aeropuertos designados, también está dentro del artículo 20, anexo 1b, los pasos fronterizos designados, cuando se justifique, sobre todo es importante tener también identificación de estos puntos, cómo se debe trabajar. Por ejemplo, en el norte y el sur, los SAF, ¿no es cierto? Son centros no solamente del MINSA, sino son de varias instituciones que son puntos de referencia donde se puede identificar personas enfermas que ingresan al país y deberían tener un seguimiento para que no puedan lograr un contagio a los demás. Asimismo, todos los puntos de entrada, hay una necesidad de estrategia nacional de salud portuaria. Es un tema más macro, ¿no? La sanidad portuaria tiene que también identificar, proponer y tener este RCI en su entidad y lograr certificar los puertos y ver todo lo que es libre plática, por ejemplo. Los puertos autorizados están en varias partes, se notifican, se hace un registro y se registra en el RCI de manera que tienen certificación para poder hacerlo. Nosotros como país tenemos que comenzar a recertificar estos puertos que no están incluidos. Los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos también. Tenemos que, aquí están las cantidades que existen certificados, pero hay más que se han creado que también necesitan una certificación. Y los puertos y aeropuertos certificados también se hacen con 2 rondas, ¿no?, consultivas que se han tenido para ver cuáles son los criterios para certificar un aeropuerto, por ejemplo, que es, para Perú tiene aeropuertos internacionales, no solamente Jorge Chávez, también hay en Iquitos, en Cusco, que hace más importante que lo vamos a hacer. Muy bien, entonces con esto sería la presentación, digamos, un pincelazo de lo que tenemos el RCI y cómo los diferentes componentes del RCI están orientados a que detectar, identificar, detectar, controlar y evitar la diseminación de una enfermedad, comunicar a tiempo la enfermedad para que los países tengan conocimiento, estén preparados y los organismos como la OMS tengan una respuesta de preparación y que los equipos de expertos tengan las opciones para poder responder rápidamente y evitar que una enfermedad que aparece en un país se vuelva regional, se vuelva continental y finalmente conlleve una pandemia. Y eso es lo que se trata de este RCI. Luego lo ocurrido con toda la pandemia de COVID, donde no se ha cumplido mucho estos puntos, se está trabajando una nueva propuesta de RCI en esta Asamblea Mundial, y de un documento vinculante, sino como un tratado internacional que genere más vinculación para el trabajo que tengan los países y mejor comunicación para tomar decisiones antes de afectar el tema comunicacional, el tema sobre todo económico
en el transporte y el ingreso a los países. Muy bien, muchísimas gracias. Sería esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Manuel Loaiza Alarico, por su apoyo a nuestra serie de capacitaciones del día de hoy. Le agradecemos también a todos los participantes por haber estado presentes en esta serie de capacitaciones que estamos teniendo mes a mes, las cuales son importantes no solamente por un tema de prevención en salud pública, que es nuestro objetivo, sino también para la certificación de ISO 9001, que es algo que venimos viendo desde inicio de año. Doctor Loaiza, nuevamente reiterarle el agradecimiento por su apoyo en esta serie de capacitaciones que estamos teniendo. Muchísimas gracias y a todos les deseo la mejor suerte y los éxitos como están trabajando hasta ahora, que realmente es un orgullo contar con un equipo tan fuerte como lo hacen ustedes en todo lo que ha sido la pandemia, y creemos que estamos enfrentando nuevos procesos, pero con ustedes, el escudo sanitario y todos los que participan, estamos tratando de evitar que las enfermedades ingresen. Muy bien, gracias a todos, felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su apoyo y, como siempre, contando con el apoyo de todo el equipo de Sanidades Internacionales, siempre prestos a atender emergencias y vigilancia epidemiológica, que es la base y el fundamento de la institución. Muchísimas gracias a todos por su participación y ya estamos coordinando para las próximas capacitaciones. Hasta luego.